Muy buenas tardes amigos, vamos a comenzar con nuestro estudio. Vamos a tener el estudio del capítulo 5 del primer libro de los Reyes. Este es un estudio que nos va a hablar acerca de la construcción, los preparativos para la construcción de lo que fue el primer templo de Jerusalén a cargo del rey Salomón. Dice desde el versículo 1, Hiram, rey de Tiro, envió también sus siervos a Salomón, luego que oyó que lo habían ungido por rey en lugar de su padre. Porque Hiram siempre había amado a David. Y aquí hay algo bien interesante porque vemos que este Hiram es un extranjero, es un rey extranjero, pero tuvo muy buena relación con David. Dice el verso 2, entonces Salomón envió a decir a Hiram, tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa a nombre del Señor, su Dios, por las guerras que le rodearon, hasta que el Señor puso sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Ahora el Señor, mi Dios, me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversarios ni mal que temer. Yo, por tanto, he determinado ahora edificar casa al nombre del Señor, mi Dios. Según lo que el Señor habló a mi padre, diciendo, a David mi padre, diciendo, tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Manda pues ahora que me corten cedros del Líbano, y mis siervos estarán con los tuyos, y yo te daré por tus siervos el salario que tú dijeres. Porque tú sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar madera como los sidonios. Vamos a poner atención. Aquí ya seguramente tú ya estás tomando nota, porque estamos hablando de extranjeros que iban a tener una participación importante en la construcción del templo. Históricamente, los arqueólogos han descubierto un sarcófago real de Biblos de Tiro, este lugar específico, y este sarcófago que encontraron de alrededor del 1200 antes de Yeshua, inscrito con el nombre del rey Hiram. Y se piensa que quizás le pertenecía al hombre de este hombre, a Hiram, de quien se habla en este pasaje. Y de acuerdo con Josefo, el historiador judío, eh, copias de esta carta de Salomón, junto con la respuesta de Hiram, fueron preservadas tanto en los archivos hebreos como en los de Tiro que existían en esos días. Biblos actualmente es un lugar específico del Líbano. Es una de las ciudades habitadas más antiguas del mundo y fue fundada alrededor del 5000 antes de Yeshua, y por ser una importante ciudad portuaria fenicia y cuna del primer alfabeto. Así que de su nombre griego Biblos deriva precisamente la palabra Biblia, porque se comenta que los fenicios intercambiaban papiros desde ahí, y en su sitio arqueólogo crucial finalmente se aprecian vestigios de la civilización fenicia, romana, de las cruzadas y otras civilizaciones. Entonces es un lugar muy importante, este lugar que se menciona aquí en este pasaje. Y la expresión que se escribe para poner a los enemigos debajo de los pies, pues era una expresión simbólica que marcaba una conquista. En el arte contemporáneo, los enemigos son representados de esta manera, es colocando un escabel. ¿Qué es un escabel? Un escabel es una tarima pequeña que se pone delante de la silla para que descansen los pies de quien se va a sentar o de quien se encuentra ya sentado en esa silla especial. Entonces esta es la expresión que usó David y que vemos en el Salmo 110.
Recordamos el Salmo 110, el verso 1 dice: el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Es una referencia, por supuesto, profética para el Mesías Yeshua. Hiram, bueno, parece ser uno de varios reyes que enviaron emisarios al enterarse de la coronación de de Salomón. Y Tiro, pues era una ciudad fenicia extranjera, la más importante en su tiempo. La expresión que vemos en el pasaje que dice: porque Hiram siempre había estimado a David, es una referencia para confirmar que Hiram y David pues eran aliados políticos. Salomón hizo un acuerdo muy importante con Hiram. Este convenio consistía en que Hiram le suministrase todo el material a Salomón, materiales de construcción y obreros, principalmente especializados, y también era necesario transportar y colocar todos estos materiales en el lugar conveniente. Entonces era un trabajo muy, muy importante. Y los cedros del Líbano eran legendarios, ¿sí? Y por su excelente madera conocidos, muy famosos, lo que significa que Salomón quería construir un templo con los mejores materiales disponibles. Esto es un aspecto bien importante, porque Salomón recibió, por decirlo de una manera coloquial, recibió el reino en bandeja de plata. No tuvo que conquistar nada. De hecho, todo lo hizo su padre. Y lo único que tenía que hacer Salomón era ocupar los recursos para llevar a cabo esta obra. Este sueño, este anhelo que tuvo en su momento David, pero que por circunstancias de la vida que llevó, pues no pudo hacerlo. En este capítulo se describe el inicio de los preparativos para la primera y la más importante de las obras de construcción a cargo del rey Salomón: el templo o la casa de Dios. Del antiguo tabernáculo, pues solo quedaba ya un recuerdo: el arca del pacto, y hasta ahora Israel no tenía un lugar fijo de adoración. Vemos en los pasajes previos cómo es que adoraban en los lugares altos, etcétera. No había un lugar específico, como en su tiempo, cuando fue construido el tabernáculo, en donde era específico el lugar de adoración. Ya para este tiempo no había un lugar específico. Entonces el arca del pacto, hasta ahora, finalmente, pues estaba preservada, pero no había un lugar específico de adoración, sino que estaban distribuidos lugares para adorar al Señor, y por lo tanto había una gran necesidad de centralizar la adoración, y esto serviría además para unificar al pueblo. Esto aparte, si se puede decir de esa manera, una estrategia muy importante a cargo de Salomón para unificar y fortalecer el reino desde las bases del pueblo. La posibilidad de construir el templo representó la estabilidad y la paz que Salomón estaba necesitando para pensar en estos términos de la edificación. Y esto fue pues de gran relevancia, muy importante para su gobierno, porque la construcción del templo no tan solo era señal de una piedad, de una fe, sino también era un símbolo, representaba un símbolo de estabilidad social. El templo para Israel, la unidad de la fe siempre fue muy importante. Independientemente de que Israel hubo temporadas en que se alejaba de Dios, siempre hubo quienes estuvieron llamando al pueblo para regresar al Señor. Y entonces en la construcción del templo, estos materiales de los que estamos hablando, pues fueron muy importantes.
y obviamente implicó también un costo muy fuerte para el pueblo. Aquí el problema es que por un lado es un desmedido interés en la construcción del templo, materialmente hablando, pudo generar en Salomón y en el pueblo incluso un letargo espiritual. Y esto es una regla. No podemos nosotros estar al 100% metidos, involucrados en el aspecto material de nuestra vida y no dejar un espacio importante en nuestra vida para nuestra eh, edificación espiritual, para nuestra fe. De hecho, debe ser lo más importante. Lo otro debe ser lo secundario, la consecuencia. Y entonces, esto, en un momento dado, pudo haber generado en el pueblo, y lo vemos después con Salomón, que cayeron en un letargo espiritual. Y eso ¿cuál es la consecuencia? Ya lo sabemos, el pecado. La construcción del templo fue el gran sueño de David. Sin embargo, no pudo realizarlo por haber estado siempre en pie de guerra. Y esto es importante considerarlo porque David, a pesar de todo, fue obediente. El Señor le dijo, no, tú no vas a hacerlo, y él asumió recibió la negativa de Dios con una sumisión impresionante. Era un rey, era el rey más poderoso en ese momento. Y hablando de poderoso, porque había ganado todas las guerras. Entonces, esto es muy importante en el carácter de David. De modo que esta construcción del templo, pues fue obviamente algo muy importante para Salomón, por supuesto. Y para lograr su propósito acudió a este hombre, a Hiram, que se menciona aquí, a Hiram, rey de Tiro. Este había ayudado a David en la construcción de obras públicas dentro de su reinado y envió obreros, madera procedente de las montañas del Líbano. El segundo libro de Samuel, capítulo 5, ahí en el verso 11, en adelante, dice, también Hiram, rey de Tiro, envió embajadores a David, y madera de cedro y carpinteros, canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David, y entendió David que el Señor le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Entonces, estamos viendo que este Hiram pues tuvo un papel muy importante, primero con David y luego con Salomón. Y en ambos, en uno y en otro, primero, por ejemplo, en el caso de David, ¿qué fue lo que hizo? La casa del rey. Esta casa que en un momento dado a David le hizo reflexionar acerca de sentirse indigno por vivir en un lugar así y tener el arca del pacto, la presencia de Dios en una casa de campaña. Y esto movió el corazón de David, y es ahí donde nace esta intención de hacer una casa digna para la presencia del Señor. Entonces Hiram, pues por supuesto que estamos viendo que tuvo una participación bien interesante, ¿no? En esto de la construcción. Un extranjero, una vez más, ya te está llamando la atención, porque tú y yo somos extranjeros. Y esto por supuesto que a nosotros nos recuerdan profecías, nos remueven muchas cosas que simbólicamente hablando, si tú quieres, alegóricamente, bíblicamente, sin desconectarnos de la realidad, por supuesto, de alguna manera es muy simbólico para todos nosotros. Dice el verso 7, cuando Hiram oyó las palabras de Salomón, se alegró en gran manera y dijo, bendito sea hoy el Señor. Fíjate bien las palabras de Hiram. Este hombre, este rey extranjero, que dice,
Bendito sea hoy el Señor que que dio hijo sabio a David sobre este pueblo tan grande. Y envió Hiram a decir a Salomón: he oído lo que me mandaste decir, yo haré todo lo que te plazca acerca de la madera de cedro y la madera de ciprés. Mis siervos la llevarán desde el Líbano al mar y la enviaré en balsas por mar hasta el lugar que tú me señales. Y allí se desatará y tú la tomarás y tú cumplirás mi deseo de dar de comer a mi familia. Dio pues Hiram a Salomón madera de cedro y madera de ciprés, toda la que quiso. Y Salomón daba a Hiram 20,000 coros de trigo para el sustento de su familia y 20 coros de aceite puro. Esto daba Salomón a Hiram cada año. El Señor pues dio a Salomón sabiduría, como le había dicho, y hubo paz entre Hiram y Salomón, e hicieron pacto entre ambos. Esta expresión de Hiram, bendito sea hoy el Señor, son palabras de labios de Hiram, y esto pudiera parecer algo raro si consideramos que este era un rey pagano. Sin embargo, el hecho de que este rey haya contribuido con loor, con honor al Dios de los hebreos, pues es una muestra de que en realidad, debido al ambiente, al aspecto politeísta de los pueblos que circundaban a Israel, como en este caso Tiro, pues no fue nada raro que Hiram bendijera a Dios. ¿Por qué? Porque era para ellos, ok, era un Dios más, pero daba loores a Dios, al Dios de los hebreos. Porque a Hiram en un momento dado le daría el mismo loor, la misma honra, alabanza a Baal, por ejemplo, ¿sí? Y de la misma manera que al Dios de los hebreos. Entonces, sí es importante, pero no debemos de desconectarnos de la realidad que vivía este rey. Este hombre finalmente era un hombre que reconocía al Dios de Israel, como muchos otros reyes que sabían de la fama del Dios de Israel desde que salió de Egipto y temían al pueblo por el Dios de Israel. Entonces esta tendencia del sincretismo religioso fue una tremenda tentación para el pueblo de Israel también. Por supuesto, en muchas ocasiones Dios tuvo que enviar a sus profetas para exhortar al pueblo para abandonar a los dioses ajenos, para dejar la idolatría. Dice el primer libro de Samuel capítulo 12, verso 6 en adelante. Entonces Samuel dijo al pueblo: el Señor que designó a Moisés y a Aarón y sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto es testigo. Ahora, pues, aguardad y contenderé con vosotros delante del Señor acerca de todos los hechos de salvación que el Señor ha hecho con vosotros y con vuestros padres. Cuando Jacob hubo entrado en Egipto y vuestros padres clamaron al Señor, el Señor envió a Moisés y a Aarón, los cuales sacaron a vuestros padres de Egipto y los hicieron habitar en este lugar. Y olvidaron al Señor su Dios, y Él los vendió en mano de Sísara, jefe del ejército de Hazor, y en mano de los filisteos, y en mano del rey de Moab, los cuales les hicieron guerra. Y ellos clamaron al Señor y dijeron: hemos pecado, porque hemos dejado al Señor, y hemos servido a los Baales y a Astarot. Líbranos pues ahora de mano de nuestros enemigos, y te serviremos. Esto es uno de muchos pasajes que nos muestra cómo es que el pueblo de Israel en muchas ocasiones caía en la idolatría. ¿Y por qué? Bueno, por la relación de los pueblos circunvecinos que tenían sus propios dioses. Llegó el momento en que dijo, ¿qué fue lo que dijo Israel? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que pensaron? Bueno, ellos dijeron: pues no pasa nada, bueno, tenemos otros dioses que también nos pueden ayudar. Sí,
Un razonamiento muy totalmente antibíblico, abominable delante del Señor, el único Dios. Y por otro lado, los israelitas no tenían ninguna experiencia en la construcción de edificios y menos aún en templos. Así es de que había que traer a los expertos de afuera, ¿no? Los fenicios, los sidonios eran expertos y eran muy hábiles en cortar y preparar la madera, toda clase de material para la construcción. Y la paga, Salomón contribuiría con una muy buena y suficiente provisión de alimentos para los obreros. Este pago consistiría en granos, vinos y aceite. Continuamos, el verso 13 dice, el rey Salomón decretó leva en todo Israel. Esto es muy interesante. Aquí empieza el problema. Dice, el rey Salomón decretó leva en todo Israel y la leva fue de 30,000 hombres, los cuales enviaba al Líbano de 10,000 en 10,000 cada mes por turno, viniendo así a estar un mes en el Líbano y 2 meses en sus casas. Y Adoniram estaba encargado de aquella leva. Porque se acuerdan que Adoniram fue puesto en el gabinete de Salomón. Ustedes recordarán que él fue puesto como encargado de los tributos. Aquí todo esto tiene que ver con una forma de contribuir, de tributo. Verso 15, tenía también Salomón 70,000 hombres que llevaban las cargas y 80,000 cortadores en el monte, sin los principales oficiales de Salomón que estaban sobre la obra, 3,300, los cuales tenían a cargo el pueblo que hacía la obra. Para realizar este enorme proyecto monumental, pues se necesitaba mucha mano de obra, así es de que el rey puso a trabajar a todo el pueblo mediante el pago de impuesto. Este trabajo que estaban realizando tenía que ver precisamente con una contribución como si fuera un impuesto. Leva, esto se le llama la leva. Este era un trabajo obligatorio que todo ciudadano o súbdito debía pagar a la nación. Este sistema era muy común en el tiempo antiguo, sobre todo en tiempos de guerra. Esto significaba que los israelitas debían trabajar 4 meses durante el año de la siguiente forma. Un mes cada 3 meses en el Líbano y luego descansaban 2 meses seguidos esos lugares. Aquí se describe que Adoniram pues estaba encargado de la leva y efectivamente el segundo libro de Samuel vemos ahí en el verso 20, capítulo 20, verso 24 dice Adoniram sobre los tributos y Josafat, hijo de Ahilud, era el cronista. Entonces en esta forma se emplearon unos 30,000 israelitas y otros 150,000 extranjeros. La cantidad de trabajadores pues era mayor, por mucho, la cantidad de extranjeros que contribuyeron para esta gran obra. El pueblo ya había hecho este tipo de trabajo con voluntad y con sacrificio en las épocas de guerra. Pero ahora era diferente al tener que dejar a su familia y su trabajo pues tiempo de paz, el trabajo común, normal, para ir a cumplir con esta contribución para el gobierno, para Israel. Y bueno, en un momento dado, este trabajo, esta contribución, en un momento dado que debieron haberse preguntado si este sistema de trabajo causaría un gran descontento en el pueblo. Verso 17, y mandó el rey que trajesen piedras grandes, piedras costosas para los cimientos de la casa y piedras labradas. Y los albañiles de Salomón y los de Hiram y los hombres de Gebal cortaron y prepararon la madera y la cantería para labrar la casa.
Esto literalmente significa que, al decir piedras de calidad, si piedras costosas eran piedras de calidad, lo que muestra que Salomón utilizó materiales muy caros, de la mejor calidad, incluso en la base, donde las piedras no podían verse, no se podían ver, ni siquiera se podía apreciar su hermosura. Es interesante observar que el trabajo o el labrado de las piedras fue hecho con tal precisión que encajaban unas con otras, antes de ser colocadas en los mismos cimientos. Y aquí sobresalen los obreros de la ciudad de Biblos que mencionamos al inicio de este capítulo, de este estudio. Estos eran hábiles, eran hombres hábiles y especialistas, especializados en el trabajo de la madera. De modo que la casa de Dios fue construida por los más grandes constructores de la época. ¿Y qué creen? Eran extranjeros. Es impresionante ver que el templo consagrado para la adoración del Dios de Israel fuera edificado por extranjeros y paganos. Este capítulo nos habla sobre los preparativos para la edificación del templo a cargo de Salomón. Y en el siguiente capítulo vamos a hablar de aspectos ya más específicos de la construcción. Sin embargo, solamente nos vamos a concretar, a analizar algunos aspectos de la construcción de forma muy general, por supuesto. David preparó grandes cantidades de oro, de plata, bronce, hierro, madera, de cedro y otras maderas, así como piedras labradas, para que Salomón las usara. Usaba toda esta riqueza y designó canteros para las piedras o herreros para los clavos y trabajadores de la madera y el bronce, y para facilitar la obra de su hijo. Como les decía, poner en un momento que recibiera Salomón todo en bandeja de plata. Recibió los planos de su padre, de David, que él diseñó, y consideremos también, por supuesto, que este diseño fue una inspiración divina y David los entregó a Salomón. Las piedras que preparaban en la cantera permitieron una construcción sin ruidos de martillo. Se dice que no había ruidos en el lugar donde iba a estar el templo. Así es de que fue un trabajo muy, muy importante, muy arduo. Y todo cedros, cipreses del Líbano revestidos de oro. Y cubrieron las paredes, el suelo. Se tallaron querubines, palmeras y flores en las paredes recubiertas de oro. Y se construyó un patio interior en un muro de cedro, con un muro de cedro. Imagínense la hermosura de este lugar. Los cimientos del templo se colocaron en el cuarto año del reinado de Salomón y la construcción principal duró aproximadamente 7 años. 7 años, imagínense, con todo este trabajo arduo para el pueblo. Y en un sentido simbólico, acerca de la construcción del primer templo de Jerusalén, y cuando pensamos en el hecho de que fueron constructores extranjeros los que participaron en la edificación del templo, pues de inmediato viene a nuestra mente una alegoría profética que hoy está cumpliendo, se está cumpliendo en todas partes del mundo, y que en la que todo creyente de este tiempo pues es parte, por supuesto, porque si el propósito del templo fue que el lugar de adoración al Dios único y vivo, se construyera de esta manera y por extranjeros, entonces ahora es Dios el que está buscando adoradores verdaderos que le adoren en espíritu y en verdad. En el Evangelio de Juan, ahí en el capítulo 4, a partir del verso 19, leemos lo siguiente. Dice, le dijo la mujer, hablando de esta mujer extranjera, ¿sí?, una mujer que no era judía: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros, hablando de los judíos, decís que en Jerusalén.
es el lugar donde se debe adorar. Yeshua le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoraréis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Es una referencia a él mismo, a Yeshua, porque él viene de la tribu de Judá. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y aquí viene lo más importante, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Yeshua le dijo, yo soy el que habla contigo.